¿Por qué te sentís así y por qué nada te ha funcionado? Si sentís ansiedad o estás cansado todo el tiempo o si tu mente no para, quédate porque esto no es casualidad. O sea, este live es para ti. Si tu mente no para. Hoy no vengo a motivarte, vengo a explicarte qué te está pasando de verdad. ¿Por qué es que tu mente no para? ¿Por qué estás siempre pensando? ¿Por qué no podés dormir? ¿Por qué siempre estás constantemente repitiendo lo mismo, los mismos patrones, los mismos pensamientos? Porque dejas que tu mente siempre esté ahí corriendo el mismo programa, que de eso vamos a hablar un poco también. Muchas personas cuando llegan a mí me dicen, no puedo dormir, me acuesto y la mente sigue funcionando. O sea, entonces esas personas no descansan bien, ¿verdad? Si llevan los problemas a la cama, cuando se van a acostar a dormir, la cabeza sigue pensando. Se despiertan y ya están pensando, con los problemas que tienen, con los conflictos que tienen, con las cosas que tienen sin resolver. Entonces eso es un problema muy común. Me dicen, estoy agotado todo el tiempo, aunque descanse, claro. Piensan que duermen, pero no duermen, porque están toda la noche pensando en los mismos conflictos, en los mismos problemas. Bien, mi mente no para, pienso todo el día sin parar. Muchas personas les pasa eso. Sienten que algo no está bien, pero no saben qué es lo que no está bien. Tienen como que constantemente es algo en la cabeza, un pensamiento, un conflicto, un problema, y a veces ni saben cuál es. Muchas personas a veces tienen dolor de cabeza y no saben ni por qué. Generalmente es cuando tienen atrapado un pensamiento y no lo liberan. Se quedaron repitiendo eso, como que si repetirlo en la mente fuera a resolver el problema. ¿Se entiende? Y no es así. Repiten situaciones también, relaciones, conflictos, decisiones. Siempre están repitiendo. ¿Por qué? Porque no liberan eso que están repitiendo. Así que si están acá, probablemente es porque les está pasando algo parecido. Y puede ser por muchos factores. Puede ser por lo que viviste, por lo que te callaste y no dijiste y lo guardaste, o por eso que te dolió y no lo procesaste, como un trauma, por ejemplo, algo que te sucedió en la vida y no lo terminaste de sanar. Bien, y también puede venir, y seguramente venga de más atrás o de mucho más atrás, porque de todo eso vamos a ir hablando también en la secuencia de los vivos que vamos a ir haciendo. Bien, entonces, no es solo estrés, no es solo ansiedad, no es que estés fallando, es acumulación de todo eso, acumulación de emociones que no procesaste, de situaciones que te guardaste, de pensamientos constantes que nunca paran. Pero hay algo más profundo todavía. Muchas veces no solo cargamos lo nuestro, cargamos al linaje, lealtades invisibles, sentido de pertenencia, historias que no son nuestras, pero las repetimos. Bien, o sea que el linaje, nuestros antepasados, historias familiares. Entonces les empiezo a contar algunos ejemplos, algunas historias. Una vez una paciente me dijo algo que me marcó. Me dice, esto que liberé contigo ahora no lo pude liberar en 5 años haciendo terapia. Y llorando me decía eso. Me dice, en 5 años que voy a hacer terapia, nunca pude liberar, sanar, perdonar, soltar todo lo que hice hoy en la terapia contigo. Eso fue como una confirmación, porque en Reiki, en primer nivel, yo ya había aprendido esto mismo. En el manual de primer nivel dice, a veces una sesión de Reiki es como 5 años de terapia. Y yo, por supuesto, no lo creí en el momento que leí eso. Necesité esta confirmación que una paciente un día me dijo, llorando, esto que me hiciste hoy para mí significa en una sesión haber liberado algo que no pude hacerlo en 5 años de terapia. Y me lo decía llorando. O sea que no es el tiempo que pases tratando de resolver lo mismo, tus conflictos. Es si vas al origen o no. Esa es como la clave, ir a la raíz, ir al origen para sanar esos problemas que tenemos, eso que estamos reteniendo, eso que estamos repitiendo, ese pensamiento constante. Hay que ir al origen, hay que ver cuándo empezó, hay que ver de dónde viene para poder liberarlo, para que podamos descansar bien, para que podamos estar bien, sin dolor de cabeza, sin ningún problema, sin ningún conflicto. Es liberar todo eso que lo tenemos ahí y no lo soltamos. Bien, sigo tratando de ver la pantalla, la gente que se ha unido, a ver si alguien preguntó algo, a ver si alguien me sabe decir cómo se hace para compartir el link del live, que tengo personas que quieren que les comparta y no encuentro cómo. A ver,
Porfa, misión. Bien, voy a contar otra historia. De otra alumna que también tenía un asunto que repetía. Fuimos a una memoria en que ella recordó algo muy específico. Que estaba con la hermana, las dos sentadas vestidas las dos con un vestidito rojo. Y les pregunté, ¿es un recuerdo feliz? Y me dijo, no, es un recuerdo triste. Porque grabamos nuestros recuerdos felices y nuestros recuerdos tristes. Parecía un recuerdo simple, pero no lo era, porque era un recuerdo traumático. Por eso se le había grabado. Era el día que sus padres se separaban, el día que se iban de su casa y que abandonaban a su padre. Su madre la llevaba, se iban de la casa y abandonaban al padre. Las había aprontado, las dos con el vestido rojo, para irse, ¿bien? Así que, ¿qué pasaba a parejas? Abandonaba casa, abandonaba relaciones, incluso llegaba a abandonar a los hijos, abandonar su ciudad. Como que siempre se iba de la casa, repetía eso, abandonaba parejas y abandonaba las casas donde vivía. Y no sabía por qué, simplemente lo hacía, lo repetía, pero nunca era feliz. Bien, nunca a quien abandonó, a su hermana nunca la abandonó. La cuidó hasta el final, que falleció de cáncer, seguramente también por guardar heridas que tenía sin sanar. Bien, eso es lealtad. Pero hasta que no lo sanás lo repetís. Hasta no haberse dado cuenta de eso, de ir al origen, de darse cuenta de que seguía repitiendo siempre el haber abandonado a su padre y no haber sanado eso, seguía repitiéndolo y haciendo lo mismo. Esto es un ejemplo de cómo repetimos siempre lo mismo hasta que no vamos al origen, hasta que no encontramos la raíz de por qué nos pasa eso, de cuándo quedó grabado y que por eso lo estamos repitiendo. ¿Se entiende? Tu mente no es el problema es el síntoma. El síntoma es el problema. ¿Se entiende? Es la raíz. ¿Por qué está ahí el problema? No es que tengamos un problema en la mente, sino que tenemos un origen. Ese problema tiene un origen. Así que podés cambiar de trabajo, podés cambiar de pareja, podés cambiar de entorno, pero si eso sigue en vos, se va a seguir repitiendo. Distintas personas, mismos conflictos, distintas situaciones, mismas situaciones. Porque siempre estamos manifestando el mismo caos con distintas caras. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque no lo sanaron. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Hasta que no lo sigue repitiendo los mismos problemas, los mismos conflictos, los mismos pensamientos. Y eso no les permite salir del estancamiento en el cual se encuentran. También tuve una alumna que decía todo el tiempo, no quiero salir más a la calle, no quiero trabajar más haciendo repartos. Trabajaba en una camioneta haciendo repartos para una panadería. Pero ella no dejaba ese trabajo, porque era el trabajo que tenía, pero no quería hacerlo. Entonces estaba siempre manifestando que no quería más ese trabajo, pero no lo dejaba, no lo soltaba. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo un accidente, dio vuelta a la camioneta quedó hecha un acordeón, pero a ella no le pasó nada. Me dijo, sentí como que si una mano de un ángel me hubiera agarrado y no me pasó nada. Y nadie se explicaba cómo no me pasó nada, porque la camioneta quedó hecha un acordeón. Además salió hasta por la televisión y todo el accidente. Ella dijo que nunca vio el auto que venía en una calle que siempre pasaba y que que nunca le había pasado nada, pero ese día tuvo ese accidente. Pero de lo más tranquila, tenía seguro total, todo, no le pasó nada. Lo que no pudo seguir trabajando. Lo que ella venía manifestando, no quiero más trabajar en la calle, esta vida, no quiero más seguir así, tener que salir a la calle, que está peligrosa la calle y que no quiero más estar manejando todo el día. Se le terminó el trabajo. Y eso hacía poco que habíamos comenzado con las terapias. Bien, hacía poco que la había iniciado en el Reiki. Siempre, cuando nos iniciamos en Reiki, empiezan estos cambios de vida que por algún lado se nos da el cambio, aquello que estamos pidiendo, lo que estamos manifestando. Nunca es así, casos tan graves como tener un accidente, pero en este caso, se dio así. Entonces se pudo dedicar a lo que realmente quería, empezó a trabajar desde la casa, a hacer alfajores, a hacer viandas y a dedicarse a la cocina. Ella tenía un título de chef y nunca lo había explotado, nunca se había dedicado a eso. Y esa era su pasión, ese era su propósito. Empezó a tener clientes, empezó a vender muchísimo, nunca más tuvo necesidad de volver a salir a la calle a trabajar en un trabajo que no quería. A veces la vida no te castiga, te reubica. ¿Pero por qué? Porque lo estabas pidiendo, ¿verdad? Pero hay algo importante que necesito que entiendas. No estás roto, solamente estás cargado de emoción, cargado de pensamiento, cargado de acumulación emocional.
Guardás muchas frustraciones, iras, rencores, problemas, conflictos sin resolver, carencias emocionales, carencias económicas, etc. Entonces estamos cargados, cargados, cargados. No es que estemos mal, ¿se entiende? Estamos mal porque estamos cargados, pero no es que haya algo mal, simplemente tengo que sacarme, liberarme de esas cargas para poder mejorar mi realidad, para poder acomodar mi vida. Hay formas de liberarse de todo eso. Bien, después quiero contar otra historia de una alumna que tenía rosácea. Bien, en una sesión por Zoom, inclusive porque casi todas mis sesiones son por Zoom, no presenciales muy pocas, solo cuando estoy en Montevideo, que atiendo en los consultorios de Gurú. Entonces estaba haciendo esa sesión para descubrir por qué la alumna tenía rosácea, que es así como una alergia, como los cachetes rosados, la cara roja incluso. Dice que había probado de todo, pero bueno, no habíamos ido al origen. ¿Cuándo empezó? ¿Y por qué empezó? ¿Qué pasó cuando le empezó? ¿Qué estaba pasando en esa época, en esos momentos? Entonces descubrimos lo que le estaba sucediendo. En esos momentos, cuando le empezó la rosácea, estaba en una separación y había acumulado muchas cosas, ira, rabia, rencores, muchas emociones en la... Ahí fue cuando le explotó la rosácea, pero nunca se había dado cuenta de eso. Fue solamente ir al origen, poder trabajar en eso para sanar, resolverlo, liberarlo. Y cuando liberamos eso, en la misma sesión empezó a sanar. Se le empezó a ir el rosado de la cara y le quedó la cara blanca. En la misma sesión, cuando estábamos trabajando, se le fue la rosácea y nunca más le volvió. Era solamente ir al origen a descubrir. Y bueno, soltar con las técnicas de programación, de Reiki, todas las técnicas, las terapias que yo incorporo y enseño para poder liberarse de eso. Porque cuando sanás el origen, el síntoma deja de ser necesario. ¿Se entiende? Porque no está más ahí para recordarte que tenés que sanar eso, que tenés ese rencor, esa ira, esa rabia. Porque ¿qué pasa? Todo eso a veces se transforman en enfermedades tan graves como el cáncer. A veces no es una rosácea, a veces es algo mucho más profundo, una enfermedad mucho más fuerte. Pero también las enfermedades, todas las enfermedades, nos muestran algo que tenemos que resolver, algo que tenemos que sanar. Bien. También les puedo contar, por ejemplo, una alumna que tenía asma cuando era chiquita. Pero ¿por qué? Ella misma se dio cuenta por qué tenía asma. Ella tenía asma porque había conflictos familiares en su casa, habían peleas, discusiones, y cuando ella se atacaba del asma, todos corrían a asistir, la llevaban al médico, la llevaban al hospital y se terminaban los problemas, se terminaban las discusiones. Cada vez que tenía un ataque, la familia se unía, se terminaban los conflictos, salían todos corriendo al hospital. Entonces el cuerpo aprendió que si me falta el aire, mi familia se une, ¿se entiende? Y cuando eso se hizo consciente, el síntoma dejó de ser necesario, o sea que cuando creció y ya después había formado su familia y no tenía problemas, no tenía conflicto, no necesitaba el asma. ¿Se entiende? Entonces ella misma había sanado de eso en su vida. Tenía el asma cuando la necesitaba. ¿Se entiende? Por eso tuvimos que de todas formas ir al origen a hacer una sanación porque le sucedieron, tuvo otros casos en donde se le volvía a activar. Pero era solamente cuando necesitaba como que cortar con lo que estaba pasando, con las discusiones, con los problemas, con los conflictos, con problemas familiares y como llamado de atención. También muchas personas usan sus enfermedades como para llamar la atención de personas para sentirse queridas, para que las atiendan, para que las cuiden, para que los llamen, muchas personas se enferman de tanto ser víctimas, terminan siendo víctimas por causa de la enfermedad, ¿se entiende? Entonces se retroalimenta. Una cosa alimenta a la otra. Bien, algo muy... Cuando empezás a sanar, también empezás a recibir. Una alumna que no podía pagar su auto, por ejemplo, apareció un familiar y le dio todo el dinero completo y le dijo, déjame ayudarte, eso me hace feliz. O sea, hay gente que quiere ayudar, pero tenés que permitirte, porque si no te permitís, nunca aparecen esas personas. O sea, tenés que abrirte a eso. O sea, acá estoy dando ejemplos de casos de alumnos, de pacientes, mayormente de alumnos, que cuando empiezan con el Reiki, con aprender a trabajar en sí mismo y todo eso, sus realidades empiezan a cambiar, empiezan a manifestar. Me pasó con muchísimos alumnos que, por ejemplo, logran comprar su casa, logran comprar su apartamento, logran mejorar su negocio, logran el auto o cambiar el auto o pagar el auto,
que esta alumna estaba atrasada en 3 cuotas y le estaban por quitar el auto. Entonces, bueno, aparece este familiar y se le ofrece para darle todo el dinero completo para que lo termine de pagar. Y muchísimos casos así. Por ejemplo, un alumno consiguió un apartamento que salía $145.000 y lo quería comprar y lo terminó consiguiendo, se lo terminaron ofreciendo y vendiendo en $45.000. Él no podía pagar 145.000. Ese mismo apartamento que él quería bajó una subasta o algo así y lo logró comprar por 45.000. O sea, pero todo eso se manifestó después que empezó a trabajar con su energía, después que empezó a trabajar en sí mismo. Muchas personas que compran su casa, compran sus apartamentos, mejoran sus ingresos también, consiguen mejor trabajo, cambian su vida, logran hacer los viajes que querían hacer, logran tener la pareja que querían tener. O sea, hay muchos cambios cuando hay alineación energética. No es suerte, es justamente eso, alineación energética. Cuando cambias por dentro, la realidad responde. La realidad se sintoniza. Tu campo áurico cambia, tu campo energético cambia, tu entorno cambia, tus oportunidades cambian, todo cambia. Bien, en los próximos días voy a estar hablando más de todo esto, porque sí, hay una forma de este estado en el que te encuentras repitiendo todo, siempre lo mismo, por eso les puse estos ejemplos. Hay una forma de salir de este cansancio mental que estamos siempre repitiendo lo mismo y a veces ni siquiera sabemos ni siquiera nos acordamos cuando es el origen de eso que empezó a molestar y de eso que me originó el problema que tengo, la enfermedad que tengo, o que no puedo dormir, o que estoy tensionado, o que me duele la espalda, o que tengo fibromialgia, o problema de presión, el problema que sea. Todo tiene su origen. Por eso voy a empezar a hablar sobre esto en los vivos siguientes, para también invitarlos a una masterclass que voy a dar también, en donde voy a seguramente iniciar en Reiki a las personas que asistan a la masterclass. Van a haber sorpresas y regalos, pero eso va a ser el 9 de mayo. Bien, así que no tienen que hacerlo solo, estoy aquí para quien necesite tener también una sesión de claridad. Por ejemplo, conmigo, yo dejé por ahí el link en la descripción. En el chat dejé el link que se pueden agendar para tener una sesión de claridad conmigo. Solamente darle clic también al perfil de TikTok y nos comunicamos. Así que bueno, gracias a todos los que participaron, que son un montón de gente. A ver si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Estoy mirando el chat ahora. Bueno, entonces los invito seguramente el próximo sábado, en el mismo horario, más o menos, vamos a estar haciendo otro vivo. ¿Y cómo saber si el dolor tiene raíz emocional? Te puedo asegurar que todos los dolores tienen una raíz emocional. En un momento en cuando comenzó. Y lo más seguro que cuando comenzó algo te estaba pasando. Entonces es como es el truco. Ir al momento en cuando te comenzó el problema y recordar qué te estaba pasando en tu vida. De alguna forma está ligado a algo que te estaba sucediendo, a una emoción que se originó por eso que te estaba sucediendo. Y eso se te incorporó de alguna forma emocionalmente en el cuerpo y ahí está todavía sin sanar. Bien, por eso siempre hay que ir a la raíz, al origen, porque es todo energético. Está toda la información en nuestro campo energético. Bien, y hay muchas formas de sanarse. Así que bueno, muchas gracias por tu pregunta y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos los que participaron y vamos a dar por finalizado